Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a un nuevo evento del Forum Europa que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa y de la empresa de energía fotovoltaica y medio ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, el doctor Francisco Iborra y don Enrique Díaz Tejero, les saludamos a todos ustedes. Este evento se transmite desde el Real Casino de Madrid por YouTube, Twitter y Teams. Hoy recibimos en el Fórum Europa al presidente de la EBA, la Autoridad Bancaria Europea, nuestro compatriota don José Manuel Campa. Y tenemos el honor de que haya aceptado presentarle doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital. Doña Nadia, la tribuna es suya. Muy buenos días. Parece que fue ayer, ¿no? Esta vez sí que parece que fue ayer, porque el viernes pasado estábamos reunidos también por Nueva Economía Forum para una emocionante entrega del premio a Pepe Borrell. Y sin solución de continuidad me encuentro presentando a José Manuel Campa, también aquí en este foro emblemático de Nueva Economía, y la verdad es que siento una gran alegría y una gran emoción también al tener la ocasión de introducir una presentación que seguro va a ser muy interesante de una persona que la verdad no necesita presentación en nuestro país ni en la Unión Europea, porque es una persona con una larga e intensa experiencia en el ámbito de la economía y de las finanzas, que cuenta con un extenso currículum. Ahora mencionaré brevemente algunos de los hitos, pero sobre todo es una persona muy respetada y muy querida allí donde trabaja, por allí por donde pasa. No hemos trabajado nunca directamente juntos, es verdad, ¿no? Y es curioso porque nuestras vidas se han ido cruzando y sí hemos tenido ocasión de interactuar, de colaborar, y siempre he encontrado en José Manuel a una persona enormemente capacitada, con mucho sentido común, con mucha entrega al servicio público, gran responsabilidad, lealtad y, como decía, una buena persona que siempre está tratando de ayudar. Ahora es el presidente de la Autoridad Bancaria Europea, que siempre conocemos con las siglas en inglés la EBA, ¿no?, que es una de las tres instituciones que se crearon tras la gran crisis financiera que se inició en 2008, junto con la Autoridad de Supervisión de Seguros y la Autoridad Única de Resolución Bancaria. Como decía, nuestras vidas se han cruzado. Yo creé esas instituciones, tuve que firmar las primeras nóminas y ahora me encuentro con… y ahora, afortunadamente, ¿no?, tenemos a un español como José Manuel en una de estas grandes instituciones que tienen una función muy importante: armonizar la regulación, ese famoso Single Rule Book, armonizar también los criterios de supervisión, la definición de capital, cómo podemos analizar de una manera armonizada los balances bancarios para que no vuelva a suceder una parte de lo que vivimos con aquella crisis, que es la heterogeneidad del análisis de la supervisión por parte de los distintos supervisores nacionales. Desde que se creó la EBA ha sucedido dos cosas, yo creo, muy importantes para el funcionamiento de la institución, que podrían haber llevado a un cuestionamiento de la misma. Uno, la creación del mecanismo único de supervisión de la zona euro dentro del Banco Central Europeo. Dos, el Brexit. Dado que la EBA es justamente el órgano que coordinaba toda la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, no es menor el hecho de que la principal plaza financiera de la Unión Europea haya salido de ese ámbito de supervisión. Y había el riesgo, la verdad, de que la EBA cayera en la irrelevancia, ¿no? ¿Para qué nos sirve un supervisor único, un regulador único?
Y tengo que decir que creo que es uno de los méritos de tu mandato dentro de la presidencia de la EVA el que hayamos visto con claridad que es una institución que tiene valor añadido, que aporta en una situación como la actual. Y, de hecho, yo creo que en estos últimos 2 años hemos vivido una experiencia práctica de para qué sirve la organización en la respuesta a la crisis de la pandemia de la COVID. Porque justo junto a la movilización masiva sin precedentes de avales públicos para poder garantizar el mantenimiento de la liquidez de la economía, la EVA actuó con rapidez, con eficiencia, para poder adaptar el marco de supervisión de las entidades financieras y que los bancos esta vez fuesen parte de la solución y no parte del problema, como sucedió a partir de 2008. Y yo creo que tu labor, discreta, callada, como decía hace un momento, responsable, constructiva, tratando de encontrar soluciones de una manera diplomática, sin aspavientos, creo que ha sido fundamental justamente para que la EVA mantenga ese prestigio, ese respeto y el valor añadido en el nuevo marco institucional que tenemos. Así que no voy a dedicarme a dar más detalles. Sí, todos ustedes saben que José Manuel tiene una sólida formación, es licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Oviedo, es doctor y máster de Economía por la Universidad de Harvard, tiene una enorme vocación por la enseñanza, ha dado clases en las universidades más prestigiosas en Europa, en Estados Unidos, pero yo creo que la característica principal es la de que conjuga ese saber académico con la experiencia práctica en la gestión. Es una persona con los pies en la tierra, pragmática, con capacidad de decisión, un hombre de acción, además de un hombre con mucha cabeza y con una fuerte vocación de servicio público. Y todo ello hace que me sienta enormemente orgullosa de poder contar con él en una institución tan importante para la Unión Europea y poder contar con él, en definitiva, como siempre, en el servicio público a España y a la Unión Europea, al conjunto de Europa. Muchas gracias y enhorabuena por tu carrera. Don José Manuel, después de esta presentación se encontrará usted muy bien, ¿no? Sí. Muchas gracias por tan amables y cariñosas palabras. La verdad es que es un placer estar aquí y, sobre todo, recibir tal recepción. Para comenzar, si le parece bien, ¿nos podría hacer una aproximación a la EVA, para los que no conocemos suficientemente qué es y qué hace la Autoridad Bancaria Europea? La institución ha perdido algunas competencias en los últimos años. Primero perdió la supervisión de los bancos, que pasó al Banco Central Europeo, y luego otras funciones han pasado a la Junta Única de Resolución. ¿Cómo considera usted que deberían formularse o replantearse, si es necesario, las funciones de la EVA? ¿Cuáles son sus prioridades en este momento? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues voy a ser relativamente breve porque la vicepresidenta ya ha hecho una presentación muy buena de lo que era el origen de la Autoridad Bancaria Europea y sus competencias. La Autoridad Bancaria Europea surgió como resultado de la crisis anterior, en las primeras partes de la crisis de 2008-2012, como una respuesta europea, como siempre suele ocurrir en situaciones de crisis, a la situación que se planteaba entonces. El mandato principal en aquel momento era triple, y sigue siendo en gran medida ese mandato, que era escribir el Single Rule Book, una regulación única dentro de Europa, homogeneizar la supervisión dentro de Europa, permitiendo la coordinación y la implementación única de ese único marco regulatorio entre todas las autoridades de supervisión del sector bancario, que de aquella era una por país, y después, adicionalmente, también pues, hacer análisis de estabilidad financiera y, en particular, los ejercicios de stress test, que en aquel momento probablemente fue por lo que se convirtió más popular. Es verdad que, con el cabo del tiempo, el mandato de la EVA, yo diría, no que le han quitado, sino al contrario, que hemos corrido el riesgo de morir de éxito, ¿no? Porque si el objetivo era básicamente construir un single rulebook, que se ha hecho en gran medida, yo creo que está muy desarrollado, sobre todo en la parte prudencial, y coordinar la supervisión dentro de la Unión Europea de los supervisores nacionales, pues no hay mejor coordinación que el mecanismo único de supervisión, donde hay una supervisión única. Con lo cual, en este sentido, la relación con la parte de supervisión del Banco Central Europeo y nosotros es natural, es muy buena y es una progresión, digamos, más rápida,
por supuesto que en los otros dos sectores que se mencionaron antes, el sector de valores o el sector de seguros. Con lo cual, esa es una de las áreas en las que más hemos avanzado en nuestra misión. No nosotros directamente como organización, sino Europa como proyecto. Con lo cual, es muy bueno y de lo que yo creo que tanto dentro de la EVA como dentro de Europa hemos de sentirnos orgullosos. Aparte de eso, con el paso del tiempo, hemos tenido nuevas responsabilidades que también van evolucionando, irónicamente, hacia más Europa, ¿no? La primera más importante probablemente sea en prevención de blanqueo de capitales, donde la EVA es la que tiene ahora de nuevo el mandato de hacer una coordinación entre las autoridades nacionales en un ámbito en el que está todavía mucho más a nivel nacional y hay mucho menos marco regulatorio único que había en la parte prudencial bancaria. Y ahora estamos, de nuevo, con una propuesta legislativa para avanzar en esas dos direcciones, para construir un marco único más avanzado en prevención de blanqueo y para construir una nueva autoridad que se haga cargo de supervisión de blanqueo a nivel internacional. Tenemos mandatos en pagos, también, en la garantía de los servicios de pago, ¿no? La segunda cosa, primero antes mencioné los stress test de la EVA, la segunda cosa por la que EVA es más popular es por tener que marcar un PIN después de que se hace una compra por una tarjeta de crédito, ¿no? Lo de cuando te mandan al móvil el mensaje y te confirme su compra, bueno, pues esto es una normativa que también ha sacado la EVA y que regula la EVA todo lo que tiene que ver con los pagos a nivel minorista. Y yendo hacia adelante, todavía más, y sé que me estoy alargando, perdón, José Luis, pero cuando uno habla de lo suyo se tiende a entusiasmar. Hay dos áreas en las que tenemos ahora mandatos importantes. Una es en la parte de lo que llamamos la resistencia o la resiliencia operativa, que es básicamente el seguimiento de los aspectos de subcontratación de la banca, del sector financiero, no solo la banca, del sector financiero, sobre todo en empresas de nueva tecnología o en empresas de servicios informáticos, para entendernos todos los servicios de cloud. Es el ejemplo que siempre utilizamos como más paradigmático, overseer esto, y más recientemente aún, en la nueva normativa que hay sobre criptoactivos a nivel europeo, pues de nuevo ahí tendremos, ahí sí un mandato de supervisión directa en aquellos criptoactivos que tengan una importancia sistémica dentro de Europa y que hagan una función de pagos dentro de la economía, que no sean simplemente activos de inversión, sino que tengan función de pagos. Con lo cual, mucho del pasado, aunque solo hemos celebrado 10 años, mucho se ha traspasado a otras instituciones de Europa, lo cual lo veo como una medida de éxito y también mucho y excitante para el futuro. ¿Cómo ve usted, presidente, la situación del sector bancario europeo para este año que comienza y en este contexto de incertidumbre macroeconómica? ¿Cuáles cree que son los retos principales para el sector financiero? Bueno, yo creo que para el año que viene, o para este año ya, no sé el año que viene, para este año, yo creo que el contexto macroeconómico es el más determinante. Hay un contexto de incertidumbre macroeconómica global alta que se está gestionando activamente, como ocurrió en el contexto de COVID, y probablemente sea el marco en el que va a demarcar más que nada la evolución del sector, ¿no? Puesto que tenemos una crisis geopolítica importante, una guerra a las puertas de Europa y después todas las consecuencias de eso unido a una normalización de políticas monetarias que está teniendo un impacto de momento bueno, benigno, pero al mismo tiempo nos lleva a una situación que no hemos visto en más de 10 años o 15 años, con lo cual la normalización habrá que ver cómo se produce, ¿no? En cuanto al sector en su conjunto, el punto de partida es bueno, ¿no? Tanto en términos de capital, el ratio de capital es alto para los bancos, es en torno del 15 puntos de Core Equity Tier 1, que es uno de los más altos, prácticamente el más alto, fue un poco más alto el segundo trimestre, pero por 2 décimas, que ha habido en los últimos 15 años en la banca en Europa, desde que existe la EVA. La liquidez también es muy buena, es amplia, las políticas de provisiones, de prudencia de los bancos se están aplicando. Nosotros seguimos animando a los bancos a que sean más prudentes en ese entorno de incertidumbre. La rentabilidad de los bancos se ha recuperado sustancialmente con respecto de hace 2, 3 o 4 años, que están en el entorno ahora cercano al 8% de media en rentabilidad sobre recursos propios, con lo cual la situación de partida es buena, la incertidumbre es alta y, de nuevo, como dije antes, una labor de la EVA es hacer los test de estrés. Estamos ahora a punto de lanzar el ejercicio que hacemos cada 2 años. Lo lanzaremos a finales de este mes para publicarlo a finales de julio, los resultados, con lo cual espero que eso por lo menos también sirva para dar una mejor impresión de la situación de los bancos, de cómo se gestiona, cómo podrían evolucionar en un entorno macroeconómico adverso y generar también confianza, ¿no?
Precisamente sobre los test de estrés, ¿cómo se enfrentan las entidades europeas y en concreto las españolas a los nuevos test de estrés que se van a realizar, como usted señala, este año? ¿Tienen realmente los test de estrés credibilidad para la comunidad inversora? En la memoria están todavía casos como el del Banco Popular y alguna otra entidad que pasó malos momentos después de haber superado los test de estrés. Alejandra Quindelán, presidenta de la Asociación Española de Banca, por el chat de Teams, lamentablemente no puede estar en persona, le pregunta precisamente por los stress test que la EBA elabora en estos momentos. En estas pruebas se plantean escenarios exigentes y en los últimos años la banca española está demostrando la capacidad de resistencia, dice Alejandra, siendo la que menos destruye capital ante los escenarios más difíciles. ¿A qué cree usted que se debe? ¿Qué tiene el modelo de negocio de la banca española que le permite resistir tan bien? Sí, gracias. Más general sobre los test de estrés, bueno, como he dicho antes, yo creo que va a ser un ejercicio de confianza, de construcción de confianza. Has preguntado sobre si tienen credibilidad o no, pues obviamente yo no seré la persona más indicada para indicar si tienen credibilidad o no, pero un par de matizaciones. Desde luego lo que sí tienen es uso e interés, ¿no? Entonces eso, juzgando por, digamos, preferencia revelada que la gente los utiliza, pues sí, la gente los utiliza. Y de hecho, los analistas sistemáticamente vemos que descargan la información, con esa información, que nos hacen preguntas sobre cómo están construidos, con lo cual en ese sentido, por lo menos, uso sí tienen. El segundo punto que me gustaría resaltar, que siempre se menciona, y tú lo has mencionado también, es los ejercicios de estrés no son unos ejercicios de predicción. O sea, si fueran de predicción y fuéramos capaces de predecir qué banco va a quebrar o qué banco le va a ir mejor o qué banco le va a ir peor, ese es un ejercicio pues casi de alquimia, ¿no? Donde desde luego los directivos y los empleados de la Autoridad Bancaria Europea serían billonarios, ¿no? Si pudieran predecir. Es un ejercicio, pues como casi todos los ejercicios de estrés, pues de dar más información, de intentar prever aquellas vulnerabilidades, pero no predecir, ¿no? De intentar en algunos casos, y sobre todo ahora estoy pensando al principio de la historia de la EBA, pues mandar unos mensajes muy importantes sobre la situación agregada del sector. En aquel momento, en el año 2010, había una carencia explícita de capital en muchas entidades y una credibilidad sistémica sobre cuál de esas entidades podría hacer frente a posibles escenarios negativos o a tener capacidad de recapitalizarse del mercado, y había una presión muy grande para que hubiera lo que llamamos en aquel momento estrategias de backup, ¿no? ¿Quién iba a proveer capital a esos bancos? Ahora ya no estamos en esa situación. Ahora estamos en una situación que los bancos, los ratios medios son altos, ahora es más ejercicio individual con el supervisor para entender mejor vulnerabilidades en escenarios hipotéticos negativos y cómo se puede comportar ese banco, ¿no? Con lo cual, en ese sentido está bien. En cuanto a la banca española que mencionaba Alejandra, es cierto, ¿no?, que el comportamiento tradicional de la banca española en los ejercicios de estrés es relativamente bueno, ¿no? Relativamente bueno en el sentido de que la destrucción de capital que se produce en esos escenarios del sector bancario español es menor que la de otros, ¿no? Lo cual es bueno. También es cierto que la banca española parte siempre en estos escenarios de un punto de partida peor, porque el ratio de capital medio del sector bancario europeo es el más bajo de la UE 27, ¿no? Con lo cual, como es un ejercicio de solvencia, digamos que parten del punto más bajo. El punto de llegada no suele ser el más bajo. Tiene que ver con el modelo de negocio, tiene que ver con la resiliencia, la capacidad de generar beneficios operativos y con la diversificación innata que hay en muchos de los grandes bancos, sobre todo del sector español. Hablemos, si te parece bien, de las criptomonedas y de lo que está ocurriendo en torno a ellas, quizás en buena parte porque hasta ahora las instituciones se han abstenido de regularlas. ¿Cómo pueden los criptoactivos transformar el sector financiero del futuro? Pues, de nuevo, no estamos en el negocio de la predicción, desgraciadamente, ¿no? Pero lo que sí es importante es distinguir, y a mí siempre me gusta hacer esa distinción entre lo que es una tecnología y productos, ¿no? Entonces, aquí hay un desarrollo tecnológico en el mundo de los criptoactivos muy amplio, en distintas dimensiones, pero bueno, que podemos simplificarlo en decir que se ha construido la DLT, ¿no?, la Distributed Ledger Technology, ¿no?, que tiene muchos usos. Y dentro de esos usos, después hay usos comerciales que se desarrollan por ahí, que la mayoría de esos usos comerciales que se han desarrollado en el corto plazo son los criptoactivos que conocemos ahora o que conocíamos hasta ahora, a lo mejor, ¿no? Y la visión que tenemos, y yo creo que no es solo de la EBA, sino de la mayoría de los
entes reguladores y supervisores mundiales es que estos productos que se han construido hasta ahora es muy difícil entender cuál es verdaderamente su modelo de negocio y cuál es su modelo de negocio sostenido. Con lo cual eso lleva a pensar que no tiene un modelo de negocio sostenible, que no es justificable y que es difícil de entender las valoraciones que existían sobre esos criptoactivos hasta hace unos meses y algunos de ellos todavía existen, ¿no? Con lo cual la actitud siempre ha sido muy prudente. Es decir, sobre todo a la parte regulada del sector, por favor, no recomienden la inversión en esos activos, ustedes no inviertan en esos activos masivamente. Por tanto, los riesgos del negocio subyacente, como si actúan de recomendadores hacia sus clientes por potenciales riesgos reputacionales o de conducta. Esto ha funcionado en el sentido de que el ajuste del mercado de criptoactivos no ha tenido impacto sistémico en el sector financiero, y eso es bueno, ¿no? Pero yendo hacia adelante, debemos de ser conscientes de que hay una tecnología que tiene muchos usos. Y dentro de esos usos hay muchos usos que potencialmente son legítimos. Ya se está utilizando, por ejemplo, en el sector bancario para distintos procesos internamente en algunos de los bancos. Se está explorando, como todo el mundo sabe, por los bancos centrales para construir monedas digitales de bancos centrales, y habrá muchos más usos en el futuro que existirán también. Como he dicho, nosotros, de acuerdo con la normativa en Europa, tendremos responsabilidad sobre aquellos usos que sean mecanismos de pago, ¿no? Sustitutivos de dinero electrónico, de tarjetas de crédito, de este tipo de cosas, pero puede haber otros usos potencialmente. Pero hasta ahora había una confusión grande entre lo que era tecnología y producto, mucho énfasis en producto, mucha valoración por producto con poca justificación y poco énfasis en los verdaderos usos que esa tecnología hacia el futuro. La llamada Unión Bancaria Europea parece haber entrado en una fase de cierto estancamiento al no llegarse a un consenso sobre el Fondo de Garantía de Depósitos a nivel europeo. Y le preguntan si hay visos de que el proceso se pueda reactivar y se llegue a conseguir la tan deseada Unión Bancaria Europea. Hay visos. Bueno, aquí yo creo que los hay, ¿no? La pregunta es siempre ¿cuándo? ¿No? A corto plazo no. A corto plazo, desgraciadamente, no hay un proyecto legislativo en marcha, no hay suficiente inercia tampoco para el contexto. Aquí la vicepresidenta sabe esto mucho más que yo, porque es el foro donde se debate, ¿no? Pero en el foro del Eurogrupo, para que haya una suficiente consenso, suficiente apoyo político para empujar las últimas partes del proyecto, pero eso no quita ni de que sea necesario ni que debemos de seguir trabajando para él, ¿no? O sea, yo creo que es más necesario que nunca. A mí siempre me gusta decir que para que una mesa sea estable necesita 3 patas, y con 2 patas no es 2/3 estable, ¿no? Y la Unión Bancaria estamos un poco ahí, ¿no? Tenemos 2 patas, o no son enteras, porque tenemos media de seguro, de directiva de garantía de depósitos, y tenemos media y más, o 3/4 de resolución, pero bueno, no tenemos las 3 patas y hay que avanzar, hay que construir. Yo lo que creo que sí es importante es que, primero, es importante, y yo creo que también es urgente, y esto es importante transmitirlo, ¿no? Porque una de las paradojas que a mí me gusta mencionar siempre de la Unión Bancaria es que llevamos, bueno, pues ahora 11 años de la creación de la EBA, de la Autoridad Bancaria Europea, más importante probablemente para este proceso, 8 años o ya 9 años desde que se tomaron las decisiones de la construcción de la Unión Bancaria y la implantación del mecanismo único de supervisión, con un supervisor único, y cada vez tenemos menos actividad internacional dentro de Europa en el sector bancario. El ratio, la exposición de bancos en sus balances a otras zonas de la zona euro ha caído desde el año 2008. Esto era esperado porque mucha de esta había caído en todo el mundo, la internacionalización, como resultado de la solución de la crisis financiera, pero en el resto del mundo la internacionalización se ha venido incrementando desde el año 2013, cuando miramos a bancos ingleses, a bancos americanos, a bancos japoneses, y cuando miramos a la banca en Europa, cada vez es más local, cada vez es menos internacional. Y esto es una paradoja, porque estamos construyendo una unión bancaria con una supervisión única reguladora para acabar regulando bancos que operan solo a nivel nacional. No tiene sentido. Y tampoco tiene sentido para el objetivo básico de la unión bancaria, que era conseguir que haya mejor distribución del riesgo dentro de la Unión Europea, de shocks específicos que produzcan en distintas geografías de la Unión Europea en el contexto de la Unión, que eso se produjera a través de la intermediación bancaria, que es el principal agente intermediador en Europa, y eso es más difícil, porque obviamente hay menos internacionalización dentro de la banca, con lo cual esto es el resultado directo de no tener una unión bancaria desde mi punto de vista, y es algo en lo que tenemos que trabajar.
¿Qué opinión le merece el nuevo impuesto a la banca española? ¿Se justifica suficientemente la legitimidad de este impuesto? ¿Considera que esto podría suponer una pérdida de competitividad para las entidades? La legitimidad no tiene una justificación plena, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver legitimidad, que es obviamente el Parlamento, que lo ha decidido, lo ha votado y lo ha apoyado. Es un coste para la industria, sin lugar a dudas. Es un coste que viene en un entorno, como he dicho antes, en que se ha mejorado la rentabilidad y que probablemente vaya a haber mejoras de rentabilidad durante los próximos 2 o 3 años, con lo cual, bueno, la industria lo tendrá que asumir. No creo que, desde luego, es un momento en el que he dicho también en el que la industria está bien a nivel contexto, con lo cual no creo que tenga un impacto neto, desde luego, en la solvencia de la industria, pero sí un impacto negativo. Menos dinero que se queda en la industria, pues menos posibilidades de obtener solvencia. Pablo Allende Salazar, del periódico de Cataluña, le pregunta, presidente, si está cómodo con el tratamiento de las previsiones que deriva del reciente plan para ayudar a hipotecados vulnerables o le hubiera gustado que fuera más prudente. Más prudente. Hombre, la autoridad provincial que fuera más prudente siempre nos viene bien, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que ser pragmático, ¿no? Y realista. Es cierto, yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo un periodo de un shock negativo importante en distintas dimensiones, ¿no? Un shock negativo por la inflación en general, un shock negativo de costes relativos también por las tensiones geopolíticas y el impacto que está teniendo el mercado de energía y primarios. Como resultado de eso, pues hay ciudadanos más vulnerables, hay familias más vulnerables con las que hay que trabajar. Yo estoy convencido de que los bancos hubieran trabajado con esas personas endeudadas para intentar buscarles soluciones de cualquier manera, ¿no? Creo que la solución que se ha llegado en España, que por cierto no es único, ¿no? Esto es una tensión que existe en muchos países de la Unión donde se está trabajando, pues es buena, ¿no? Donde se ha llegado a un consenso con la industria de cómo trabajar con esos clientes, reconociendo cuando hay problemas de liquidez, pues que son problemas de liquidez, cuando hay problemas de solvencia, que son problemas de solvencia que bien se pueden hacer con reestructuraciones de ese endeudamiento a largo plazo o a medio o incluso con posibles quitas, ¿no? Con lo cual es una buena solución pragmática para salir adelante, desde luego. Don José Manuel Méndez, director general de la CECA, le pregunta cómo ve la EVA la evolución de la ratio de apalancamiento. Nació ante la ausencia de armonización de los activos ponderados por riesgos, pero podría estar creando distorsiones, sobre todo porque sirve de base para calcular otras ratios. El MREL, que le confieso que no tengo ni idea de lo que es, pero don José Manuel y usted sí. No, digo, el ratio de apalancamiento, el leverage ratio, el LR, ¿no? Pero el ratio de apalancamiento, pues como saben los que trabajan en la industria, se ha convertido en un nuevo mecanismo de regulación prudencial, ¿no? Pues básicamente porque la industria se basa en ratios que son sobre activos ponderados por riesgo, pero como dice la pregunta muy bien, si tienes dudas sobre los activos ponderados por riesgo, pues es mejor también medir alguna cosa por activos totales, no solo por cómo los pondera el banco o la regulación, en caso de que pueda haber ahí distorsiones entre el activo real y el ponderado. Entonces, el leverage ratio es una medida que se ha puesto también en la legislación a partir del año 2010 para evitar que los bancos estén muy apalancados. Siempre están muy apalancados, pero cuando digo muy, me refiero a muy, ¿no? O sea, para que tengamos en conciencia un ratio de apalancamiento es aproximadamente de 5, se considera bueno, que significa que el banco está apalancado 20 veces, ¿no? Por 5 de 100, 5%. Entonces, bueno, es una reforma que se está implementando. Yo no creo que tenga muchas distorsiones en términos de percepciones, como tú indicas, José María, de potencial de level playing field o pérdidas de competitividad de ciertos sectores, porque al final es un ratio que de facto aplica sobre todo a un subconjunto particular de bancos que tienen mucha actividad en aquellas operaciones pues, que tienen poco activo ponderado por riesgo, fundamentalmente mercados de inversión, mercados corporativos grandes, suele ser donde más importancia tiene. Con lo cual, yo creo que es una buena medida, como he dicho. Si no nos fiamos de la calidad de los activos ponderados por riesgo, es tremendamente sensato tener una medida también por activos totales que ponga, como nosotros decimos, un backstop, ¿no? que sirva un poco de freno. Enrique Prados, presidente de la Asociación de Mercados Financieros, dice, en España ya se han puesto en marcha las primeras emisiones de bonos garantizados al amparo de la nueva directiva. ¿La considera suficientemente armonizadora? No sé qué directiva estamos hablando, ahí sí que me he perdido. ¿Qué directiva?
a los bonos garantizados. Bueno, yo creo que es un esfuerzo para hacia adelante, ¿no? Hasta ahora, iba a decir, me tienen que decir, ¿no?, cuáles son las partes que no estén operando bien, porque hasta ahora verdaderamente hemos recibido muy poco feedback negativo sobre el funcionamiento de la directiva. Yo creo que un poco más amplio, ¿no?, nos estamos moviendo hacia un escenario en el que, como he dicho antes, de normalización de tipos de interés y de política monetaria, donde va a haber muchísima más necesidad por las entidades bancarias de acudir a los mercados. Entonces, estamos en general bastante, no preocupados, pero sí con el ojo puesto para asegurarnos que hay una eficiencia en función de esos mercados. Los garantizados obviamente es una de las áreas importantes, pero otro aspecto más amplio del que estamos poniendo mucho foco es el área de las titulizaciones, ¿no? Un mercado donde en Europa, desde la crisis del 2010, ha caído y, de nuevo, donde en otros contextos internacionales ha repuntado, y, sin embargo, en Europa sigue habiendo muy poco mercado en ese área y creemos que es una fuente básica de financiación de los bancos a medio y largo plazo, sobre todo según tienen que ir eliminando su apelación al Banco Central. Ante una eventual recesión en la zona euro, que muchos dan como segura o muy probable, ¿están preparadas las entidades bancarias europeas para los shocks que nos afectan y que nos asustan? ¿Deberían provisionar más? ¿No están siendo algunos, nuestro Gobierno, por ejemplo, demasiado optimistas? ¿Cuáles son los retos a los que las entidades europeas se enfrentan a corto plazo? Sí, bueno, como dije al principio de mi presentación, el entorno macro es muy incierto. El entorno macro es muy incierto. Ante un entorno macro incierto que se va gestionando bien, de hecho, ¿no?, según vamos evolucionando, pues si miramos ya un poco más de profundidad, hace 3 años de ahora estábamos en el principio de COVID con una incertidumbre masiva, un entorno en el que teníamos caídas y perspectivas de crecimiento del PIB no vistas, desde luego, en nuestra generación, pero incluso prácticamente en las estadísticas históricas. 2 años más tarde, la gestión de esto ha sido, yo diría que espectacularmente buena, ¿no? De hecho, desde el punto de vista de la banca y del entorno de regulación, nosotros decíamos, y en aquel momento pedimos y exigimos a los bancos que no distribuyeran dividendos porque creíamos que era un momento para estar prevenido para lo peor. Decíamos que iba a subir la morosidad y nos hemos equivocado, porque desde el año 2020 la morosidad no ha subido en la banca. Y digo esto porque siempre digo que estoy contentísimo de haberme equivocado. O sea, mi objetivo no es predecir correctamente, sino asegurarme que no hay riesgos que se materialicen y que causen inestabilidad financiera. Entonces, no se produjo no gracias a lo que hicieron los bancos, que también, pero sobre todo gracias a unas políticas económicas y fiscales espectaculares, apropiadas para el momento, con un grado de coordinación muy bueno, ¿no? La crisis que hemos visto ahora en el último año, con la guerra de Rusia y las tensiones energéticas, pues va un poco en la misma dirección, en una crisis con una incertidumbre muy grande macroeconómica, atacando aspectos, yo diría, muy sensibles del proyecto europeo y que se está gestionando. Hombre, pues siempre se puede mejorar, pero relativamente bien, ¿no? Y nos encontramos ahora con unas perspectivas macroeconómicas para este año mejores de las que pensábamos que teníamos en el verano. Y de nuevo, me he vuelto a equivocar porque las provisiones bancarias pues no han subido, aunque decíamos que subirían en este entorno hasta finales de año. Estando donde estamos ahora, sigo pensando lo mismo. Debemos de ser prudentes, los bancos deben de provisionar de acuerdo con un escenario menos optimista que el que nos transmiten los supervisores que estaban utilizando, y este es un mensaje que los supervisores mandan a los bancos, que sean prudentes en ese sentido. Los bancos nos dicen que no hay suficiente evidencia para provisionar, que es difícil provisionar cuando no existe evidencia de subidas de morosidad. Pero bueno, ojalá que me equivoque, y si alguna vez me volvéis a invitar, que pueda decir que me he equivocado otra vez y que dentro de un año pues que la solvencia de los bancos y la morosidad sigue siendo baja. Lo haremos. ¿Ve correcto que el Banco Central Europeo aborde el cambio climático en su agenda supervisora y regulatoria de la manera en que lo ha abordado? La FED americana parece haber tomado un camino muy diferente y no considera el cambio climático como un componente directo de esa agenda regulatoria y supervisora. Yo creo que el Banco Central Europeo, en la parte de supervisión, no solo la parte de supervisión en su conjunto, pero voy a hablar solo de la parte de supervisión, está abordando los riesgos climáticos en el mismo orden de magnitud con respecto de los otros supervisores internacionales que Europa tiene en su agenda.
los riesgos de sostenibilidad con respecto al resto del mundo. Para Europa esta es una prioridad absoluta, yo creo que correcta, donde está no solo liderando internamente, sino liderando en el mundo en muchos de estos debates. Y lo mismo ocurre en la agenda del Banco Central Europeo y en nuestra agenda en la EBA también cuando vamos a los foros internacionales, ¿no? Entonces, estamos empujando activamente para que se siga considerando el riesgo climático como uno de los riesgos fundamentales a analizar, el riesgo climático como un riesgo importante para la estabilidad financiera potencialmente y la situación del sector financiero para afrontar los retos en términos de canalizar financiación que el riesgo climático exige, ¿no? o la amenaza del riesgo climático exige. Con lo cual, yo creo que el trabajo que está haciendo el Banco Central Europeo a mí me parece excelente, colaboramos mucho con él, el que están haciendo los bancos también. Yo digo que el que hacen los bancos es insuficiente, probablemente el que hagamos nosotros también es insuficiente porque el reto es muy grande y tenemos que seguir trabajando para atacarlo y no estamos ahí, ¿no? Nosotros tenemos toda una agenda de riesgo climático donde vamos a analizar, ya estamos analizando, de hecho, vamos a publicar un informe sobre cómo creemos que ese riesgo se debe introducir en el tratamiento prudencial de los bancos, pero esto es solo una parte muy pequeña, ¿no? Vamos a sacar guías sobre cómo el riesgo climático debe utilizarse en los test de estrés, hemos sacado ya guías sobre cómo se debería incorporar en la gobernanza de los bancos, en su análisis de métricas de riesgo internamente, y esto tiene que avanzar más, ¿no? O sea, no es que los bancos estén haciendo poco, están haciendo mucho, pero también es poco para el problema que tenemos. De alguna manera que nosotros a nivel de policy probablemente también estemos haciendo poco para el tamaño del riesgo. Hay que ir más rápido. La presidenta von der Leyen aseguró en Davos que la Unión Europea impulsará un plan industrial Green Deal destinado, entre otras cuestiones, a incentivar la inversión y la financiación en proyectos de energías renovables. Arturo Díaz Tejero, consejero delegado de Solaria, le pregunta qué tiene pensado hacer la Autoridad Bancaria Europea para concretar de manera efectiva las facilidades de crédito y de financiación bancaria a los proyectos de energías renovables en la Unión Europea. Le pregunta también si tiene la EBA intención de impulsar alguno de estos cambios en las guías que presentará ante la reforma de la legislación prudencial bancaria. Sí, bueno, me alegro de esa pregunta porque conecta muy bien con la última parte de mi respuesta, ¿no? Es un área, obviamente, prioritaria. Es un área, volviendo antes, hice una reflexión sobre el mercado de las titulizaciones, que no iba avanzando en Europa, ¿no? Pues el mercado de las titulizaciones, que nosotros llamamos verdes, ¿no? Titulizaciones para inversión en energía renovable o en aspectos de economía sostenible, es el única área de las titulizaciones que, de hecho, va bien, ¿no? De hecho, es un área donde consideramos que probablemente ahí haya más demanda desde el punto de vista de inversores dispuestos a invertir que oferta de proyectos para invertir, ¿no? Con lo cual eso es una situación, yo creo, en el contexto en el que estamos, positiva. En la parte concreta de los bancos, desde nuestro punto de vista, los bancos tienen que avanzar en 3 líneas para mejorar su situación ante el posicionamiento en la sociedad. Una es la estrategia general, ¿no? Tienen que tener un programa, un plan y comunicarlo a sus stakeholders, de dónde se ven ellos dentro de esa agenda, y cómo esperan llegar, dónde creen que están y cómo esperan llegar a donde quieren llegar en el horizonte que se marquen, que obviamente no puede ser un horizonte de muy corto plazo, desde de 5 o 30 años, ir marcando hitos y haciendo, obviamente, delivery sobre esos hitos. Esa es una parte muy importante. La segunda es que tienen que mejorar en sus sistemas de información y de gestión de riesgos, ¿no? Este es un aspecto muy importante. Hay que introducir en los modelos de gestión de riesgos, pues cómo medir el riesgo climático, cómo ese riesgo climático puede afectar al distinto conjunto de carteras. Eso requiere pedir, y esta es una queja que escucho muy frecuentemente, ¿no? Pedir a los clientes que den información sobre su exposición a riesgos que ellos no conocen. Pero bueno, si los bancos preguntan, los clientes tendrán un incentivo a intentar averiguarlo y así vamos mejorando en la transparencia en conjunto de la economía, ¿no? Al fin, la banca es muy capilar, llega a todas las áreas de la economía. Haciendo esas preguntas ayudará a mejorar todos los sectores de esta dimensión. Y después, el tercero, una vez que tengan una buena medición de riesgos, es, como todo negocio de riesgos, y la banca esto lo sabe mejor que nadie, pues es provisionar adecuadamente para afrontar ese riesgo, ¿no? Tanto en pérdida esperada como en pérdida inesperada, ¿no? Pero este es el último paso. El primero es tener claro dónde quieres ir, el segundo, medir cómo vas ejecutando, y el tercero, provisionar. Y esas 3 áreas estamos trabajando y sacaremos guías en los próximos año y medio en las 3 áreas.
Pablo Campos, presidente de Oliver Wyman en España, dice que se han conseguido significativos avances en capitalización y transparencia, pero ¿puede la regulación erosionar la capacidad competitiva de la banca europea frente a la americana? Más coste, más capital, especialmente en este contexto macro en el que debería contribuir al crecimiento económico. Sí, es una pregunta frecuente, ¿no? Si en qué medida la regulación está afectando a la rentabilidad en su conjunto del sector y al mismo tiempo también en qué medida la regulación puede ser asimétrica y puede llevar a pérdidas de competitividad. Voy a empezar con la segunda parte, ¿no? Nosotros trabajamos muy fundamentalmente con la idea de que partimos de estándares globales y trabajamos mucho para construir lo que se llaman los acuerdos de Basilea, de regulación prudencial, que después se transponen y ahora estamos en Europa precisamente en mitad de la transposición de lo que llamamos de la última parte de Basilea III, que esperemos que se apruebe por los colegisladores en los próximos meses. Y este es un acuerdo que es fundamentalmente internacional para fijar estándares globales donde después cada una de las jurisdicciones se someten a una auditoría por el Comité de Basilea para ver en qué medida se ha aplicado de forma leal o no. Entonces, Europa siempre ha sido compliance, ha cumplido, digamos, en la aplicación de esos estándares. Es verdad que con ajustes que llamamos peculiaridades del mercado europeo en su conjunto. No, pero ese es el principio básico, con lo cual ese principio básico se aplica al 90% de las reglas y a muchísimas de las normas, de hecho, sobre todo en la banca más internacional, ¿no? En la banca de inversión, en la banca de mercados, con lo cual el argumento de la competitividad y la regulación ahí choca. Es verdad que las idiosincrasias europeas y después, como hablábamos antes, la falta de una unión bancaria, la falta de un mercado de titulizaciones similar al de otros mercados europeos puede tener un impacto en el comportamiento del sector en su conjunto versus en otras áreas. Pero no es exclusivamente por la regulación bancaria, yo diría, sino más por el funcionamiento en general del sistema financiero europeo. En cuanto a si la regulación en sí misma está afectando a la banca, a ver, yo creo que hay que ser honesto, la regulación es muchísimo más intrusiva que hace 10 años o que hace 15 años. Entonces, aquí, para los históricos, sobre todo, pues se acordarán en momentos en que la regulación era menos intrusiva. Y esto es cierto, pero bueno, bygones are bygones, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. La regulación va a ser mucho más intrusiva que antes, porque también es verdad que la crisis del 2008 al 2012 pues costó mucho dinero. Costó mucho dinero y hubo mucha crisis, por decirlo de alguna manera, y uno de esos resultados que casi todos los países globales asumieron es que no se puede, o es muy costoso vivir con una crisis de estabilidad financiera global o nacional, con lo cual eso hay que evitarlo. Adicionalmente, en Europa se tomó otra decisión adicional, que es que los bancos, la resolución de los bancos no debería costar dinero público y se construyó todo un mecanismo de supervisión, y después de resolución, con un fondo de resolución privado dotado con fuentes privadas, prefinanciado, y todo esto pues es verdad que es más intrusivo y cuesta más a la banca. Pero bueno, esto no va a cambiar. Esta es la situación en la que nos encontramos. Una vez dicho eso, lo que sí es importante es que trabajemos con un sector bancario que es lo más eficiente posible, lo más competitivo posible, y ahí hay mucho que el sector puede hacer también para reestructurarse a sí mismo, ¿no? O sea, cuando miramos, pues, por ejemplo, la evolución del sector en términos de salida de bancos poco competitivos en el sector, pues eso es mucho más pequeño que en América o que en el Reino Unido, lo que llamamos orderly resolution o liquidación, esto se produce mucho menos. Cuando pensamos cuáles son lo que llamamos las dinámicas competitivas, ¿no? Bancos buenos ganan cuota de mercado, bancos malos pierden cuota de mercado. Eso es mucho menos competitivo. Antes hablé también de la fragmentación a nivel nacional. Todas estas áreas en las que hay que mejorar. La transformación tecnológica de los bancos exige mucho y es un proceso muy importante, ¿no? Con lo cual, es un negocio, para los que están aquí, que trabajan en el sector, lo saben, no es un negocio fácil, donde se habla de muchos números, pero hay que ganárselos también. Señor Campa, la banca europea adolece frente a la americana de un problema de tamaño debido, en gran medida, a la ausencia de fusiones entre bancos europeos de distintos países. ¿No cree que sería conveniente estimular las fusiones transfronterizas en la banca europea? ¿Qué es lo que está impidiendo una corriente a favor? Sí, bueno, ya he hablado bastante de los retos de la unión bancaria y eso, por no repetirme, no solo una matización. Yo diría que los bancos europeos son más pequeños
Los hay más pequeños, hay muchos pequeños, hay algunos grandes. Lo que sí son, desde luego, tienen una valoración mucho más pequeña de sus recursos propios en la bolsa. O sea, cuando los comparamos por bolsa, son mucho más pequeños. Y esto es un problema en sí mismo, ¿no? Cuando los comparamos por tamaño de balance, pues hombre, son más pequeños que algunos grandes americanos, pero hay grandes bancos europeos que tienen un balance también muy grande y, desde luego, son grandes jugadores internacionales, depende del mercado en el que operen, ¿no? Que ahí hay que hablar ya y distinguir de distintos mercados, ¿no? Lo que sí creo que es importante y que requiere una reflexión es esa baja valoración por los mercados de los recursos propios de la banca. Y el resultado, obviamente, esto está muy vinculado a la baja rentabilidad del sector, tradicionalmente, a la perspectiva de sostenibilidad de esos modelos de negocio y de esos modelos de negocio a medio y largo plazo, y ahí es donde creo que hay que trabajar. El presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, nuestro querido Miguel Ángel Aguilar, dice: 3 puntos definen un plano, 3 patas garantizan el equilibrio de una mesa. ¿Qué está siendo de la City de Londres desde el Brexit? Pues, hombre, sigue siendo un gran centro financiero, no cabe la menor duda, ¿no? Esto está clarísimo. Es verdad que, al mismo tiempo, 2 aspectos yo creo que son necesarios de resaltar. El primero, que a veces lo damos por supuesto, es el no evento que ha sido el Brexit en el sector financiero cuando se produjo hace 2 años, ¿no? Y esto no es gratuito, no se ha producido simplemente porque tuvimos suerte, sino que es el resultado de muchas horas, mucho esfuerzo de planificación por los bancos, por las autoridades, ¿no? Para asegurarnos que hubiera una transición en un contexto en el que, conviene también indicarlo, en el sector financiero todavía no hay un acuerdo con el Reino Unido de relación a medio y largo plazo, que es una incógnita que tenemos ahí bastante importante. No tenemos un régimen de equivalencia con ellos. Ellos van a ir avanzando en las decisiones propias y ahí hay un agujero importante, ¿no? Con lo cual, esto es un aspecto de resaltar y, sinceramente, yo ahora que estoy en París, me llama la atención, incluso a nivel social, la cantidad de banqueros que conozco que habían estado antes en Londres y llevan 2 años practicando francés como yo y están encantados. Así que esto, y París no es, digamos, yo diría, el único, no es un Londres versus París, ¿no? Ahora que hablamos del término, en Davos se hablaba mucho de policrisis, en Europa es policity, ¿no? O sea, no va a haber una city, no va a haber un Londres, o no una ciudad europea que sustituya a Londres, sino que va a haber varias cities, no va a haber varias ciudades, y esto ya lo estamos viendo en función de la actividad, ¿no? Donde Ámsterdam, Luxemburgo, Dublín, París, Frankfurt, incluso en algunos aspectos Madrid, están captando cosas del Brexit, ¿no? Es verdad que, según vamos hacia adelante, sigue habiendo ciertas áreas que son fuentes de potencial preocupación y vulnerabilidad. Son fuentes en las que, digamos, si Europa se hubiera construido desde el principio, teniendo el Reino Unido fuera, no estaríamos ahora en un mercado financiero como funcionamos, ¿no? Y las cosas más obvias son, por ejemplo, los aspectos de cámaras de compensación, de funcionamiento de algunos de estos derivados. Pues si Europa se hubiera construido desde el principio, sin el Reino Unido siendo parte de la Unión Europea, pues no hubiera ahora la preponderancia que existe de esos activos en el Reino Unido, con lo cual eso a medio plazo pues habrá que gestionarlo. Pese a haber contribuido de forma notable e incluso generosa a paliar los efectos de la pandemia y también más recientemente con el acuerdo sobre hipotecas, los bancos no acaban de tener lo que se dice una buena reputación. La valoración social de los bancos es esencialmente negativa, según las encuestas, y el populismo político no ayuda en absoluto, ya que es fácil atacar a la banca. Y Tomás Ridurrejo le pregunta si no cree que la EBA y otros organismos europeos deberían contribuir de forma más activa a poner en valor la función de la banca, informando de lo que realmente hace y de su papel fundamental para el crecimiento y para la generación de empleo. Bueno, nosotros, en la segunda parte de la pregunta, creo que hacemos todo lo que podemos, pero si podemos hacer más, encantados, para intentar resaltar cuál es la función que tiene la banca, cuál es su comportamiento. Damos muchísima información sobre todo tipo de ratios de transparencia, lo que llamamos ejercicios de transparencia de la banca. Hacemos informes constantemente, probablemente para el gusto del sector, incluso a veces demasiados, ¿no? Sobre distintos aspectos del sector, y creo que eso es importante. Yo creo que nadie cuestiona la función social de la banca. Nadie cuestiona que la banca es un sector que tiene que existir en todas las economías y que tiene que funcionar. Ahora, es verdad que la reputación, todo el mundo hablamos de esto, ¿no? Es muy difícil de ganar y fácil de perder.
Y también es verdad que cuando alguien está débil, pues es donde le muerden, ¿no? Entonces, si tú tienes mala reputación, pues es fácil hablar mal de ti. Si tienes buena reputación, es más difícil. Es algo que la banca tiene que ser consciente y tiene que trabajar. Yo creo, no es una cosa, estas cosas, cuando hay una crisis, ¿no? La primera actitud siempre es negación, las etapas estas de cómo gestionar una crisis, ¿no? La primera es negación, la segunda es reconocimiento, la tercera es plantear una estrategia y la cuarta es avanzar. Pues hay que pasar de la etapa de negación, es un hecho. Es un hecho en el que hay que trabajar y que hay que seguir construyendo, ¿no? Para asegurarse que todo lo bueno y lo bien que hace la banca lo sigue haciendo bien y todo aquello que lo hace mal lo corta cuanto antes. La banca en general se queja de que nuevos competidores entrantes, como las llamadas fintech o incluso las grandes tecnológicas, se ven favorecidos al no soportar la pesada carga reguladora de los bancos. ¿Deberían existir unas reglas comunes en lugar de haber una regulación más suave para las fintech? ¿Podrían estas entidades suponer una amenaza para la banca tradicional o su cuota de mercado será limitada? Sí. Yo cuando hablo siempre de este aspecto de la tecnología y de los nuevos jugadores y el papel que tenemos que jugar, nosotros esperamos una palabra que es neutralidad. Y debemos de ser neutrales, ¿no? Y para mí neutralidad significa dos cosas. Neutralidad en cuanto a la tecnología que se imponga en el mercado. Nosotros debemos de ver las tecnologías, evaluarlas en función de los riesgos que imponen para nuestras competencias, que sobre todo es estabilidad financiera y estabilidad individual de cada una de las entidades y potenciar aspectos competitivos o de conducta como los que estábamos refiriéndonos ahora. Y después ser neutral en cuál de esas tecnologías se implanta en el mercado. Que no sea que bien por acción proactiva o por defecto, acabemos siendo nosotros los que determinemos la tecnología que se debe implantar, que no es una función, a no ser que tengamos muy claro el contexto. Y otro segundo aspecto de neutralidad es también quién trae esa tecnología al mercado. O sea, la labor de la Autoridad Bancaria Europea no es garantizarse que la supervivencia de la banca, es garantizarse que exista buena provisión de servicios financieros bancarios a los ciudadanos y a las empresas. ¿Quién provee eso? Es para el mercado. Y idealmente, a mí, como decía antes, lo que me gustaría es que los buenos ganen y los malos se vayan, porque eso significaría mejor servicio para el conjunto de la economía, que es el objetivo básico. Con lo cual, si es un banco actual, si es un banco grande, si es un banco pequeño el que vaya a ganar en la batalla tecnológica, si es una empresa que viene fuera del sector, pues es secundario. Lo importante es que sí que haya un marco de juego que sea homogéneo, y que no es que por la misma actividad, la misma regulación, que se oye mucho, yo creo que eso está mal planteado, la misma actividad realizada por una entidad que genere los mismos riesgos, la misma regulación. Porque no es verdad que cualquier actividad hecha por distintas entidades puede tener distintos riesgos en el conjunto sistémico, si por ejemplo existe riesgos de contagio o mucha interconexión entre entidades. Ayer, en una entrevista del diario ABC, el gobernador del Banco de España, don Pablo Hernández de Cos, señalaba que, dado el contexto inflacionario actual, la revalorización de las pensiones no se debería haber realizado vinculando la subida a la inflación, sino que los pensionistas tendrían que haber formado parte del pacto de rentas, al menos coyunturalmente. Y le preguntan cuál es su opinión sobre este tema. Mi opinión, esto es irrelevante, sinceramente. O sea, no tiene nada que ver con la supervisión bancaria, no creo que afecte al conjunto del sistema de la supervisión bancaria, con lo cual no tengo mucho que decir. Marta Rodríguez, de Televisión Española, le pregunta si está justificado que el número de banqueros que cobran más de 1 millón de euros se haya incrementado en un 70% o más. Pablo Ferrer, de Hispanidad, dice: ¿cree usted que los banqueros europeos y españoles cobran demasiado? ¿Está sobre la mesa limitar esa remuneración durante la crisis? Esto no me sorprende, porque es uno de estos informes que sacamos la EVA que a la gente les gusta mucho y prueba del uso que tienen, ¿no? Desde nuestra perspectiva, el punto no es si ganan mucho o poco, sinceramente. Este es un debate que los banqueros tienen que tener, o los empleados tienen que tener, el contexto competitivo al que se enfrentan y con sus accionistas. Desde nuestro punto de vista, lo importante es que esas remuneraciones estén de acuerdo con el perfil de riesgo de la entidad y sean coherentes con una gestión prudente de esa entidad. ¿No? Entonces, para nosotros no es tan importante el nivel de la retribución, que también lo es y puede afectar al conjunto de la solvencia, sino como la estructura
de la misma, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje que está en fijo? ¿Cuál es el porcentaje que está en variable? Que hay una retención de ese variable a lo largo del tiempo para que pueda haber no solo bonus, sino malus, es decir, la posibilidad de que si esa entidad le va bien, cobre el bonus el directivo, si le va mal, pues tenga que devolver parte de ese bonus, como ya se ha producido en algunas instancias en España y en Europa. No, con lo cual, esa estructura es lo más importante. En cuanto al tamaño mismo de la remuneración, yo creo que eso viene determinado por la dinámica supuestamente competitiva del mercado de trabajo, me imagino, y por la capacidad de los gestores, particularmente de los accionistas en este caso y del Consejo, para controlar esas remuneraciones, para que no haya extracción de rentas, ¿no? Porque la extracción de rentas, pues al final va en detrimento, obviamente, en ese caso, sobre todo del accionista, pero también en conjunto de la eficiencia de la entidad. Sí quería un comentario, porque lo he visto en los titulares este fin de semana, ya que estoy aquí, sobre las remuneraciones en España y en conjunto porque han subido las remuneraciones, ¿no? Ha habido dos fenómenos que uno se ha mencionado mucho, que es el Brexit, y es cierto, ¿no? Como estado el Brexit, han venido banqueros del Reino Unido a Europa continental y algunos de ellos están mejor remunerados que los que había antiguamente, con lo cual el número se ha incrementado. Y otro segundo importante que se menciona poco es el COVID. En el año 2020, muchas entidades bancarias decidieron reducir los bonus, reducir la retribución variable, y este es el informe del año 2021, ¿no? Con lo cual hay un incremento ahí de remuneración sustantiva. Y después la tercera idea con respecto a si hay muchos en España o no, que también he visto ese aspecto, ahí yo siempre quiero matizar una cosa, ¿no? Voy a hacer una analogía, ¿no? Me pregunto si en California, si se hiciera un informe similar, se diría si hay demasiados actores o gente del espectáculo en California, ¿no? Yo creo que digo esto porque parte del contexto de esto es porque viene gente que recibe alta remuneración y también porque tenemos un centro financiero que da servicios al conjunto del mundo, ¿no? Tenemos multinacionales de servicios financieros desde aquí y como resultado de eso pues también tenemos más remuneraciones altas, ¿no? Yo creo que es un factor a tener en cuenta, sobre todo cuando comparamos con otros países que tienen menos importancia de hub internacional. Elena Lozano, del Español, le pregunta si considera usted prudente que los bancos distribuyan payouts de hasta el 50% más en un entorno de incertidumbre como este. Ese es un punto donde básicamente ahí la conversación tiene que ser individualizada con el supervisor y ver cuál es la situación del banco en su conjunto, cuáles son las perspectivas que el banco tiene para su modelo de negocio durante los próximos 3-4 años, sobre todo cuáles son los riesgos a los que se podría enfrentar en un excepto de prudencia. Y volviendo a la primera parte de la conversación, cuando enfatizaba el hecho de que las proyecciones deben ser prudentes y como resultado de eso, pues básicamente cuánto dinero el banco necesita y cuánto puede distribuir, ¿no? En los ratios un poco por debajo del 50%, creo que es la media ahora de la Unión Europea en términos de payout, ¿no? De ratio de distribución a los accionistas, bien sea dividendo u otras formas de distribución con respecto al beneficio. Debe estar en torno del 44 o 46%. Pero más que el ratio en su conjunto, como digo, lo que importa es la distribución. Es decir, que aquellos bancos verdaderamente vulnerables no distribuyan y que aquellos que tienen modelos de negocio, que les permite tener una cierta certidumbre de que van a evolucionar de forma muy solvente, pues que tengan más capacidad de distribución. Presidente, antes de darle a usted el último turno para que haga las conclusiones que estime oportuno, le voy a dar la palabra a doña Iría Flavia Heredero, que es la directora fiscal corporativa de Asisa, uno de nuestros dos mecenas, junto con Solaria, representado hoy por don Arturo Díaz Tejero. Buenos días, ministra. Buenos días. Gallega, como yo, tú de Rías Altas, yo de Bajas. Señor Campa, muchísimas gracias por su intervención. Habla usted de regulación intrusiva y yo creo que también es casi una regulación inmanejable porque estamos con una volumetría que nos bebe de Europa. También ustedes son la EVA, nosotros somos sector seguros con la ESP, asesorado por EIOPA, y la verdad que no hay día que no nos llueva algo nuevo. Pues con Agenda 2030, criterios ESG que tenemos que cumplir en poco tiempo, que creo que son pioneros en el control de la brecha salarial para el año 2023 y que ofrecerá los primeros datos en el 2024. Espero que, como somos dos sectores que vamos muy de la mano, en cuanto al regulatorio, pues nosotros sigamos también sus pasos.
y que, ya que habló usted de bonanza, pues también nos sumemos todos a eso, aunque a veces la solvencia que se nos exige se paga. Me refiero a que ya sabe que los criterios, a pesar de ser temas de economía, pues en toda la solvencia que le podemos ofrecer, tanto al regulatorio de seguros como al regulatorio de la banca, pues a efectos impositivos, a pesar de tener menos resultado, tenemos que pagarlo. Y eso a veces pues va en contra de los intereses un poco de la economía, a pesar de también implementar imposición indirecta, como puede ser el impuesto de la banca este año y otros. Les agradezco a todos la asistencia y muchísimas gracias por su intervención. Buenos días. Gracias. Las últimas palabras. Bueno, no, las últimas palabras muy breves. Simplemente muchas gracias por la invitación al Fórum Europa. La verdad es que para mí es un placer estar aquí y muchas gracias por la paciencia y el interés. Como he dicho antes, somos una institución, la EBA, donde nuestra labor fundamental es trabajar para que haya un sistema bancario estable y que provee servicios adecuados a la sociedad. Estamos en un entorno de mucha incertidumbre, pero donde creo que durante los últimos 3 años, y esto lo ha resaltado la vicepresidenta, en el entorno de COVID, pero creo que se aplica ahora todavía, pero también la banca ha estado más en el lado de la solución que en el lado de los problemas. Esto es gracias al buen trabajo que se ha hecho durante la última década por la parte de las autoridades, yo diría en la regulación, a pesar de los comentarios de la intrusividad, que como he dicho antes, siempre se puede mejorar, pero esa mejora va a ser cualitativa y en los márgenes, pero no va a ser cuantitativa sustancial, en el sentido de que la regulación será más intrusiva. Esto que quede claro, porque yo creo que es un aspecto que no va a cambiar y para qué engañarnos nosotros en el solitario, ¿no? Cuanto yendo hacia adelante, la perspectiva, como he dicho, de la banca creo que es buena, que parte de unos ratios de capital y solvencia buenos, de unos ratios de liquidez también buenos, y que en ese contexto pues tiene retos muy importantes, que los resumiré muy rápidamente en 3 que hemos hablado, ¿no? La transformación tecnológica y hacer frente a la tecnología, la construcción de un modelo bancario en Europa más integrado, donde ahí nosotros también tenemos actividades pendientes importantes, como he dicho antes, y el tercero, el reto también de la sostenibilidad, que es un aspecto donde creo que aquí no solo debemos hacerlo, sino el hecho de que vayamos por delante a largo plazo nos servirá para ser un arma competitiva también, ¿no? Porque hay mucha evidencia que sugiere que cuando se avanza más exigentemente en ciertos aspectos de regulación hacia el futuro, también implican una mayor presión a las entidades y, bueno, pues una mejora también más sustancial que beneficia en competitividad a largo plazo, ¿no? Con lo cual, eso lo veo bueno. Gracias de nuevo por la invitación.